OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Las fuerzas de seguridad ingresaron al Correccional Juvenil Etapa 2 en San José Pinula. El gobierno de Jimmy Morales calificó como exitoso el operativo que mantuvo en vilo a las autoridades desde el fin de semana. Ese es el tema de la noche. Participen con la etiqueta SF Etapa 2. A continuación, vamos con la nota. La jueza de la niñez y adolescencia, Verónica Galicia, en febrero pasado, debido al incumplimiento de una orden judicial dictada en octubre, certificó lo conducente, es decir, que el Ministerio Público investigue. En este caso, en octubre pasado resolvió el cierre temporal del Centro Juvenil para Varones, Etapa 2. La resolución ya reflejaba que las condiciones en el lugar, no solo para los que guardan prisión, sino para los propios trabajadores, era una bomba de tiempo. Desde el fin de semana, la tensión en el lugar subió. 2 monitores perdieron la vida. El área estaba rodeada por agentes de la Policía Nacional Civil. 4 monitores permanecían cautivos. Esto es parte de lo que hablaban los detenidos antes que la policía ingresara. ¡La 18 nos controla! Aquí estamos más de pinta, metamos el penal, ya es de nosotros, hombre, a huevos, hombre. La resolución especifica que los allí detenidos son de un grupo disocial y los denominados paisa. En el punto 3, inciso B, la jueza estableció las necesidades de contratar más monitores y monitoras, 10 por cada centro de privación de libertad para brindar seguridad a los equipos técnicos. Además, se evidenció una serie de falencias, como el que los monitores dormían en cajas de cartón, que para llegar al lugar y regresar a su casa representaba un gasto hasta de 30 quetzales. Además, la falta de programas de reinserción, terapia psicológica y orientación social para que los jóvenes puedan salir con otra mentalidad. Algunos familiares describieron los tratos que recibían adentro e incluso estar de acuerdo con la muerte de los monitores. Ellos tratan muy mal a los reos que están ahí. Los monitores incluso los golpean. Cuando uno va a las visitas los tratan mal delante de uno. Pues a mi criterio, por una parte está bien, para que aprendan los otros nuevos que vengan a no ser abusivos ni con ellos ni con uno que viene a la visita. Porque incluso ellos hasta uno los tratan mal. Si se pudieran pegarles los diarios lo hicieran. Sacar a ellos, a los adultos, de sacarlos de aquí o a los otros lados, y los menores o los que vayan a empezar condena aquí. No revolver grandes con pequeños, porque ahí empiezas, porque a veces los pequeños cometen planchas y por los pequeños pagan grandes y así va. Entonces, no, ese sería mi consejo. En redes sociales, la jueza expresó que sin una terapia adecuada para los adolescentes, ¿qué se podía esperar? Que era necesario invertir en los jóvenes para evitar más víctimas en el futuro. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Este día el tema es sin duda SF Etapa 2, lo que ocurrió en el correccional de menores llamado Etapa 2, ubicado en San José Pinula. Una crisis que se desató desde el fin de semana y que mantuvo en vilo a las autoridades y a las fuerzas de seguridad. Hasta hoy en la tarde que retomaron el control, pero con un saldo trágico. 3 personas fallecidas hasta el momento. Ese es el tema de la noche, de eso hablaremos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Geri. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de iniciar con este análisis, tenemos un enlace en directo en estos momentos con Lourdes Hércules, que se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios. Hace algunos momentos se registraron una serie de ataques a agentes de la Policía Nacional Civil. La información preliminar a este momento es que son ataques provenientes de pandillas, específicamente la del barrio 18. Tenemos ya la comunicación con Lourdes Hércules. Te escuchamos, Lourdes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente me encuentro en el Hospital General San Juan de Dios y es que una jornada bastante violenta se ha registrado en los últimos minutos, especialmente dirigida hacia agentes de la Policía Nacional Civil. En al menos una hora y casi simultáneamente se registraron al menos 5 ataques, 4 de ellos dirigidos hacia los agentes de la Policía Nacional Civil y uno más dirigido hacia un piloto de transporte público. Como resultado de estos ataques, la policía registra a 6 agentes heridos
y uno fallecido, quien se llamaba Mario Antonio González. Algunos de los lugares donde se registraron estos ataques son en Santa Catarina, Pinula, Villalobos, zona 12, El Paraíso, zona 18 y la subestación de Arimani, zona 6. Estos son los ataques que se registraron contra la Policía Nacional Civil y según datos preliminares esto podría estar vinculado hacia pandilleros de la Mara 18 y podría también tener una estrecha relación con lo ocurrido esta mañana y bueno, que empezó desde ayer en etapa 2. Esta es la información preliminar que se tiene. Regresamos con ustedes al set principal. Muchísimas gracias, era Lourdes Hércules, que se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Lourdes, en cuanto al tema de los monitores, ¿cuál ha sido la evolución del estado de salud de ellos que fueron ingresados luego de ser rescatados del centro de etapa 2 en San José Pinula? Bueno, hemos tenido constante comunicación con los directores de aquí del Hospital San Juan de Dios y el reporte hasta el momento es que hay 2 monitores que se encuentran todavía en un estado bastante delicado y ellos son sobre los que se tiene un mayor control sobre el estado de salud en estos momentos, pues como os lo detallaban anteriormente, las autoridades tienen varias heridas que se realizaron con armas punzocortantes. Hay otro de los monitores que sí ya se encuentra estable, se encuentra consciente y pues prácticamente fuera de peligro. Sin embargo, como repetimos, hay 2 que todavía no se tiene el nombre definido que se encuentran bajo observación. Muchas gracias Lourdes Hércules por este completo informe. Ella reporta desde el Hospital San Juan de Dios en donde han sido ingresados los oficiales de la PNC luego de estos ataques que se registran. Al menos 5 ataques registrados ya oficialmente que han dejado a un agente de la PNC fallecido y a otros 6 agentes heridos. Esta es la información que se tiene hasta el momento. También la información preliminar es que esto puede provenir de una venganza de la pandilla del barrio 18. De esta información vamos a estar ampliando en los siguientes minutos. Regresamos con el análisis que tiene que ver también con lo que sucede y con estas clicas que se forman, como la que ocurría o la que articuló y realizó un motín en el Centro Correccional Etapa 2. Daniel, las primeras impresiones de cómo evolucionó esta crisis en ese centro correccional de menores que, bueno, generó violencia y también 3 personas fallecidas. Sí, un hecho trágico que parece esto un bucle melancólico constante. Nos encontramos una y otra vez con problemas de falta de infraestructura, de ausencia del capital humano necesario para lidiar con estos problemas, un problema enorme de información, de criterio, de procesos, una debilidad institucional que lleva a esta clase de problemas que son terribles y que han acabado una vez más en tragedia y que afecta una vez más a un centro de menores, en este caso en un correccional, ¿verdad? Pero que al final podemos establecer, y yo no creo que tenga tanta relación con lo que pasó la semana pasada, pero sí hay algún tipo de vínculo, quizá entre los presos que estaban ahí y no sé si vieron un momento adecuado para tener mayor relevancia porque este tema se une con el otro. Sin duda un vacío de autoridad que aprovecharon en ese momento. Sí, y luego, pero igualmente eso es lo que tiene que ver. Lo que no tiene que ver son las dinámicas concretas del centro. Yo creo que sí estamos hablando de problemas de capacidad institucional, pero problemas de naturaleza distinta. Estuardo, ¿esta era una tragedia, un motín anunciado, conociendo cómo es el caldo de cultivo de estos centros correccionales de menores que muchas veces funcionan también como lugares y centros de operaciones de pandillas? Aquí hay que distinguir primero entre el centro de protección de las niñas, ¿verdad? Ese era centro de protección para niñas y niños que habían sido violentados principalmente por familiares u otras formas, en otros casos habían quedado huérfanos. Esto me refiero a las niñas que murieron por intoxicación de CO2 según el informe del INASIF y luego pues quemadas. Esto es diferente de quienes están en etapa 2. Etapa 2 es un proceso de ya pena, pero para menores de edad.
Ahí hay varias aristas que tenemos que entender. Primero, que todos estos de etapa 2 son menores que ya cometieron por lo menos un crimen, sino es que varios crímenes, asesinatos principalmente. Ahí tenemos a una colección de asesinos en etapa 2. Segundo, uno de los problemas centrales, y de hecho los mismos papás lo han dicho, de los menores es que cuando son condenados en etapa 2 o son condenados menores, deben cumplir su sentencia en ese lugar. O sea, no importa que tengan 20, 25 años, la sentencia máxima son 6 años, la mínima son 6 meses, y entonces tienen que terminar ahí. Y si es no solamente un crimen, sino son varios crímenes, entonces tienen varios años sumados. Por eso es que hay adultos en etapa 2, aunque parecería una cuestión de menores, no es solamente de menores. De hecho, hay adultos líderes que obviamente tienen relación con los menores y también, y por eso es que llamaban a los homies de las gaviotas, y también tienen, por supuesto, relación con la calle. Lo que estamos viendo en estos momentos de los ataques, y lo más probable y más lamentable es que esos ataques vayan a seguir porque prueban el poder o la debilidad de la PNC, vayan a seguir en diferentes lugares, principalmente el área de la zona 18. Yo vivo en la zona 18 y esto se vuelve siempre una tensión muy fuerte dentro de toda el área de la zona 18, porque uno sabe que estos van a actuar contra las autoridades. Y entonces los primeros que nos quedamos en la zona 18 vivimos 23% de la gente que vivimos en la ciudad de Guatemala. O sea, por cada 4 capitalinos, 1 vivimos en la zona 18. O sea, la cantidad de gente que vivimos también, 25% casi vivimos ahí. Entonces, lo que hacen ellos es entrar no es tanto la venganza, sino empezar a apoyar ciertos niveles y a empujar ciertos niveles de la policía para tenerlos entretenidos. Pero eso solo dice una cosa, el nivel de organización que tienen dentro de las cárceles, dentro del preventivo, dentro del sector 11, dentro de las gaviotas, dentro de etapa 2 y también en las calles, en las diferentes colonias. Bueno, vamos a la primera pausa, la etiqueta SF etapa 2, regresamos para seguir hablando sobre lo que sucede en estos centros llamados centros correccionales de menores. Volvemos.